Bien, de acuerdo. Buenos días a todos. Soy Guillermo Velasco, analista clínico en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y miembro del grupo de residentes y nuevos especialistas de AEFA. En colaboración con nuestros compañeros de Colombia, del Colegio Nacional de Bacteriología y dentro de ColaBiocli, hemos preparado esta serie de charlas. La mía trata de novedades en hormonas esteroideas y bueno, espero que os sea útil. Intentaré explicaros lo más conciso posible en los 10 minutos que tenemos. Lo primero de todo, ¿qué problema tienen las hormonas esteroideas? Pues son unos compuestos con gran similitud estructural, con poca capacidad antigénica y que queremos medir a concentraciones muy bajas. Es decir, estamos intentando medir algo que se parece mucho a concentraciones muy bajas y con anticuerpos que en la mayoría de los casos no están preparados para medir esas concentraciones. Entonces es muy difícil conseguir una prestación analítica adecuada para determinarlos y muchos de ellos cruzan entre sí. ¿Qué tecnologías tenemos? La espectrometría de masas, que es el método de referencia, el gold estándar para la mayoría de ellas, pero tiene un problema. Es muy costosa y muy laboriosa. Por eso no se ha conseguido implementar en la mayoría de laboratorios. Algunas casas comerciales grandes como Thermo Fisher o Roche están intentando hacer sus pinos en ello, pero a día de hoy no se puede trabajar en el laboratorio de forma general en la determinación de esteroides utilizando esta tecnología. Y tiene otro problema, que es que las guías clínicas no están adaptadas. La mayoría de puntos de corte que utilizamos en las guías y la mayoría de patrones que usamos para las curvas están hechos con anticuerpos, se han hecho con inmunoensayo. Entonces, cuando medimos por masas, aunque midamos mejor, los valores cambian, que serán valores más reales, lo serán, pero tenemos que tener en cuenta que los puntos de corte que utilizamos para masas en muchos casos no van a ser los de inmunoensayo. El inmunoensayo, la estrella de la película ahora mismo, pues es una determinación que por lo general es muy barata, es muy rápida, no requiere un procesamiento previo, una fase de extracción previa, lo cual simplifica muchísimo la metodología y ha permitido la automatización, pero tiene también el inconveniente de que debido a la eliminación de esta fase previa, ya la limitación en el diseño de anticuerpos, pues presenta muchos problemas de especificidad, muchos problemas de precisión y para concentraciones bajas, que son muchas veces las clínicamente relevantes para algunas patologías de algunos contextos clínicos, no nos son suficientes. Es decir, es muy barato, muy fácil de usar, pero no nos sirve para muchas situaciones en las que estas hormonas son muy importantes. Y después tenemos al abuelo RIA. El RIA fue el origen de todos los inmunoensayos, pero tiene un problema, la radiación. La radiación y la metodología de hacerlo, que es muy laborioso. Los isótopos radioactivos están en desuso por cuestiones evidentes y muchos laboratorios, debido a los costes que emplea la gestión de estos residuos y los controles que implica tener este tipo de laboratorios abiertos, pues los han ido retirando. Tiene ventajas para algunos analitos, ya que no necesitando un masas consigue una sensibilidad buena, pero tiene el problema de la radiación y del trabajo manual. Continúa siendo método de referencia para algunos compuestos y, por ejemplo, en el caso de la renina y de la actividad de renina, sigue siendo la técnica pues, más recomendada, debido a que las guías clínicas pues, no han conseguido estandarizar los puntos de corte todavía para aplicar esta metodología. El masas, os dejo aquí una diapositiva bastante buena en la que se ve lo que se hace con ello. Básicamente fraccionamos moléculas y vemos en función de su masa y carga los distintos picos que luego nos servirán para interpretar la concentración y el tipo de compuesto que es al 100%, porque aquí lo que miramos es con una propiedad primaria del compuesto. No es algo que produzcamos directamente midiendo ese compuesto, sino que medimos directamente la estructura. Y esto es lo que nos permite llegar a esa precisión analítica. Bien, vamos a ver en qué situación se encuentra el inmunoensayo, que al final es lo que todos vamos a tener que acabar utilizando. Bien, el inmunoensayo tiene limitaciones, como ya he dicho, y este artículo es muy interesante, se hizo desde el programa de control externo de la calidad del Reino Unido y se basó en una encuesta en la que, por un lado, miraban los rangos de referencia que usaban los distintos laboratorios y, por otro,
los resultados en los participantes de este programa de control de calidad. Las conclusiones a las que se llegan es que muchas veces para concentraciones bajas, utilizando los inmunoensayos, lo mismo nos da utilizar una escopeta de feria, una ruleta de bingo o estos sistemas. Si nos vamos a los rangos de referencia, vemos que para una población que es equivalente, estamos hablando de una población del Reino Unido que no difiere mucho entre sí de una zona a otra, tenemos rangos de referencia que muchas veces doblan la concentración. Para los anticuerpos de Abbott o de Roche tenemos cortes en los valores bajos del rango de testosterona entre 5 y 11 nanomoles litro. Es decir, misma metodología, misma población, rangos de referencia que no tienen absolutamente nada que ver. Cuando nos vamos a los resultados analíticos en la participación del programa externo de la calidad, vemos que el desastre es aún mayor y que probablemente esa diferencia en los puntos de corte del rango de referencia para concentraciones bajas en parte se deben a que el laboratorio no hace una buena puesta a punto y en parte a que los anticuerpos no funcionan bien. Estos son los resultados para testosterona. Vemos que en los mejores casos las casas comerciales que más afinan consiguen en niveles bajos desviaciones de un 20%, un 25% y otras ni siquiera consiguen entrar en coeficientes de variación del 25%. Es decir, que para concentraciones de en torno a 5 nanomoles litro es una auténtica escopeta de feria. Frente a las masas, que como vemos abajo a la izquierda es el gol estándar y consigue afinar a todas las concentraciones. Es decir, tenemos que a concentraciones bajas en testosterona y para estradiol pasa lo mismo, no estamos midiendo bien. Cuando nos vamos a mirar las curvas de calibración, si realmente estos inmunoensayos están calibrados correctamente, encontramos todavía más problemas. No es solo ya que el anticuerpo con el que medimos no tenga la suficiente capacidad analítica como para medir ni como para reaccionar frente a esos antígenos, sino que las curvas de calibración tampoco están del todo bien hechas. Este artículo, que es muy interesante y que se ha publicado hace unos meses, estudió frente a las masas la concentración de los distintos calibradores de las casas comerciales más utilizadas en Europa. Y lo que vio es que al analizar la concentración de los calibradores, algunos de ellos no cumplían la concentración que decían tener. Por ejemplo, vemos aquí que para el resultado de testosterona, los anticuerpos de Siemens tienen una sobreestimación y donde las masas dicen 16, una infraestimación, por ejemplo, donde las masas dicen 16, el anticuerpo va a decir 14. Cuando nos vamos a otras moléculas, vemos que no es solo un problema de una casa comercial, es generalizado. Por ejemplo, en el estradiol tenemos que Siemens, que antes nos fallaba un poco, ya nos funciona bien, pero cuando nos vamos a casas comerciales como Beckman, pues tenemos el mismo problema. O incluso como Roche, que aunque no se va mucho, como se va a concentraciones más bajas, cuando medimos por encima de 2000 vamos a tener problemas importantes. Con la progesterona más de lo mismo. Tenemos unas desviaciones en las curvas de calibración que hacen imposible conseguir medir todos lo mismo, aunque no estemos midiendo bien. Para solucionar esto, el CDC hace un par de años, 2 o 3 años, ha sacado un programa que busca la estandarización de las determinaciones de testosterona y de estradiol. Básicamente es como un control externo al que las casas comerciales pueden inscribirse y que busca un poco pues, homogeneizar esto para ver si se consigue una medida un poco más homogénea y más útil. Hasta el momento, los laboratorios que participan utilizan todos espectrometría de masas, salvo Siemens, que se ha inscrito también en este programa, pero con unos resultados pues, no muy buenos. Es decir, que hay una iniciativa, pero todavía no ha conseguido dar resultados adecuados. Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto al inmunoensayo. Una técnica que nos funciona muy bien, es barata, es rápida y presenta muchas ventajas, pero que a concentraciones muy bajas debemos conocer muy bien desde el laboratorio hasta dónde puede llegar. Y tener muy claro que en casos dudosos y en los que haya que tomar una decisión hay que recomendar masas. Vale, hasta aquí las prestaciones analíticas. Ahora vamos a ver si hay nuevos esteroides. Estamos hablando de hormonas esteroideas, entonces vamos a ver un poco qué se ha publicado en cuanto a variantes de los esteroides. Los esteroides pueden ser los convencionales, los que medimos siempre, pero pueden también tener cambios bioquímicos en las moléculas que se asocian a nuevas funcionalidades, que puedan funcionar como nuevos biomarcadores. Hace unos años, en torno a los años 80, se empezaron a publicar artículos sobre los esteroides sulfatados. Y vemos que tenemos aquí pues, una meseta en PubMed con unos cuantos resultados, 21.000 resultados hablando de esteroides sulfatados,
pero que no sube. Se estancó, lleva desde los años 90 estancado y no va a subir. ¿Por qué? Por las limitaciones técnicas. Cuando usamos espectrometría de masas, primero hay que separar el compuesto, hacer una fase de extracción y luego medir. Los esteroides sulfatados son muy complejos de determinar porque llevan un procesamiento previo muy complejo y son muy variables, hay muchos tipos. Tenemos evidencia de que se asocian a muchas patologías, como ahora veremos, y por ejemplo el androsten 3-beta, 17-alfa, disulfato, pues tenemos una revisión muy buena que dejo aquí para quien la quiera, esta cita bibliográfica, que se asocia pues a enfermedad cardiovascular, a cáncer de mama, a muchas patologías, a trastornos de la conducta alimentaria, que pueden ser muy interesantes. Vemos que hay publicaciones del 2018, 2017, pero sobre todo son en investigación. No tenemos aplicación clínica de este marcador. Es decir, tenemos unos marcadores de esteroides sulfatados que potencialmente serían útiles para muchas patologías y que tienen su actividad biológica y su función, que se nos escapa cuando solo nos fijamos en los esteroides convencionales, pero que a día de hoy es imposible medir en un laboratorio clínico. Por otro lado, tenemos otro boom, los andrógenos oxigenados, que los llamaría los andrógenos de moda. ¿Por qué? Porque hace 3 años comenzaron a aparecer algunas publicaciones y a día de hoy, aunque en PubMed solamente tenemos unos 450 artículos disponibles, vemos como el crecimiento es exponencial. Y bien, ¿qué son estos andrógenos oxigenados? Son unos andrógenos de síntesis exclusiva suprarrenal que se ha visto que tienen una actividad equiparable a los andrógenos convencionales y que están en concentraciones también muy importantes, sobre todo en mujeres. En esta diapositiva que tomo de este artículo, que está muy bien y os recomiendo como introducción si queréis entender un poco más de este mundo, nos pone los andrógenos convencionales y en colores se explica la potencia. Tenemos arriba los andrógenos de toda la vida y abajo los oxigenados. Primero los que tienen un grupo hidroxilo y luego los cetoandrógenos. Vemos que algunos cetoandrógenos tienen la potencia equivalente a la testosterona y a la dihidrotestosterona. Tenemos una 11-cetosterona que es equivalente a la testosterona que todos conocemos y que a día de hoy no podemos medir. El 11-oxoandrógeno más potente es la 11-hidroxiandrostendiona, que no es muy potente. Tiene una actividad similar al diasulfato, pero no tiene mucha relevancia por lo que se cree. Pero es un andrógeno muy prevalente, que está a concentraciones muy elevadas y aunque tenga poquita actividad, va a dar lugar a los precursores que sí que tienen. Os dejo aquí otro artículo que se resume muy bien, también de hace unos meses, en el que saca algunas conclusiones. Yo os las resumo y luego el que quiera, pues que profundice más, porque en 10 minutos no nos da para entrar a estos mundos. Pero para que veáis el mundo tan interesante que se puede abrir desde aquí. La 11-beta hidroxiandrostendiona es el andrógeno oxigenado más abundante, pero el menos potente, lo que hemos dicho antes, hay mucha concentración. 11-cetosterona es el más importante desde el punto de vista funcional y en mujeres los niveles llegan a ser superiores de testosterona. Es decir, estamos diciendo que tenemos un andrógeno que ahora mismo no podemos medir, que está a mayor concentración que la testosterona en mujeres. Y es el andrógeno más abundante en la mujer posmenopáusica. Es decir, ¿cuántos casos de hirsutismo tendremos que no conseguimos explicar y que tal vez se expliquen determinando esto? Son exclusivos de suprarrenal, tienen un ritmo circadiano similar al cortisol, son solo dependientes de ACTH, las gonadotropinas no van a influir en su síntesis y no se ven afectados por el ciclo menstrual. Se degradan con rapidez, también hay problemas para determinarlos, aunque no tanto como con los esteroides sulfatados, y deben centrifugarse muy rápido y mantenerse en frío. En el cáncer de próstata resistente a castración, hay algunos artículos, aunque todavía no se ha publicado mucho, pero se ha visto que es el andrógeno más importante y bueno, que todavía no está muy bien dilucidado, pero como es suprarrenal, aunque sometamos a castración y eliminemos la gónada, va a seguir ahí la síntesis y puede que tenga un papel. Y en la insuficiencia suprarrenal son de utilidad en casos dudosos cuando los marcadores tradicionales no son suficientes. Es decir, tenemos que tenerlos en mente porque aunque a día de hoy no sean viables y no podamos implementarlos en el laboratorio clínico, ahora mismo es todo por masa, salvo la 11-hidroxiandrostendiona, que hay un ELISA, pero todavía no está muy extendido tampoco, y no es automatizado, por supuesto. No los podemos usar, pero debemos conocer que existen y pensar que hay otros metabolitos más allá de los que conocemos que tal vez tengan una actividad funcional. Bien, pues espero que os haya sido útil la charla
Muchas gracias desde AEFA y el grupo de jóvenes, y nos vemos el día de la charla común para resolver dudas y hacer el cuestionario. Muchas gracias.